total de 30 puntos. Todavía se multiplica. 5 por 6, 30. Ustedes tienen que tener 30 o 300, como quieran. ¿Me van haciendo? Si no llegan a los 30 y tienen 28, van a tener una ayudita con dos actividades. Una primera actividad que la hacemos el martes que viene. El martes que viene es como que se lanza el cursado, no lo podemos hacer hoy, sino lo vamos a hacer el martes. Se lanza el cursado con una jornada de lujo, donde ustedes van a tener la posibilidad de conocer a la maestra de las maestras del derecho de las familias contemporáneo y argentino, que es la doctora Aida que viene a hablarles a ustedes sobre el derecho de la afiliación en la Argentina. Yo sé que ustedes, a lo mejor van a decir, pero me estás trayendo algo muy complicado, no lo voy a poder entender. Ustedes van a ver que a ella se le entiende siempre. Entonces, vienen, para poder tener ese punto extra, tienen que venir a las 3. A las 3 de la tarde va a abrir una de las grandes maestras de Derecho de Familia, además de Aida, que es Marisa Herrera, que es la autora del manual del cual ustedes estudian. Entonces, miren el lujazo que tenemos para entusiasmarnos. Entonces, va a hablar una hora la doctora Marisa Herrera, una hora la doctora Aida Kimmelmacher, una hora un súper profesor de Derecho Cubano, que es el que redactó, con la ayuda de Aida Kimmelmacher, el Código Cubano, que es el código más moderno del derecho de las familias que hay en Latinoamérica, que es del año 2022. Y también voy a hablar yo. Entonces, todos ustedes están invitados a sumarse a las 3 de la tarde que empieza la actividad. La actividad va de 3 a 7. Quienes cursan la materia no pagan nada. Si hay alguna persona que viene de afuera, sí tiene que pagar. Pero los que van a cursar y van a venir a las 3 no pagan. Es gratis para ustedes. Pero van a estar los chicos tomando la asistencia y demás. Segunda cuestión. El que quiere el punto extra tiene que venir a las 3 y quedarse hasta las 7. El que no quiere el punto extra tiene que dar la asistencia. Porque ese día nosotros cursamos. Puede venir a las 6 menos cuarto y estar de las 6 menos cuarto hasta las 7 y listo. Y va a tener la asistencia. No va a poder pedir el punto extra. ¿Me entienden? Bueno. Entonces, esta es la primera actividad que le damos un punto extra para quien no ha alcanzado el objetivo de los 30 puntos totales en los parciales. Segunda cuestión. En octubre, el 2 de octubre, hay otra actividad que es una jornada que se llama redes sociales y trabajo infantil, donde ustedes van a venir a escuchar hablar profesores de derecho, que algunos son brasileños, que también va a estar Aida Kimmelmacher, porque Aida, si no la engancho para estas cosas, no la engancho más, porque a ella le encanta cuando vienen profesores de afuera, así que me la traigo para cuando vienen profesores de afuera. Esa jornada se hace el 2 de octubre, eso sí es un miércoles. Esa jornada también va a dar un punto extra. Ustedes tienen que venir, cursar y después hacer un pequeño informe de algo que han escuchado, ¿no? Por tanto, quienes cursen, quienes estén presentes en esas dos jornadas, no tienen que pagar, son gratis para ustedes y pueden obtener un punto extra para completar esas 30 cosas. Quienes no logren juntar, digamos, 6 puntos en el primer parcial, 6 en el segundo, 6 en el tercero, 6 en el cuarto, 6 en el quinto, pueden ser regulares. La regularidad de la materia es la misma de siempre y solo tienen que tener 2 parciales aprobados. Ustedes eligen cuáles. ¿Me entienden? Ustedes pueden decir, yo me estoy yendo a trabajar a Nueva Zelanda y voy a estar todo septiembre. No puedo rendir los parciales que hay en septiembre. Bueno, pues rinde uno en agosto y rinde el otro en octubre. O rinde el octubre y rinde el de noviembre. Y así obtienen la regularidad. Entonces tienen la opción, el regular,
y el promocional van a tener el mismo programa de estudio, el de las 12 unidades. El libre, que no entiendo que acá no hay ninguno, va a tener el programa ampliado de siempre, el de las 18 unidades. ¿Me olvidé de algo? Hay demasiadas cantidad de cosas, pero bueno, ¿hay alguna pregunta? La asistencia, me imagino que hoy no se va a tomar. La asistencia la están armando ahora. Allá la van a pasar, se hace por el aula virtual. ¿Cómo se hace la? Que la clase de esta semana sea solamente con la hoja papel. Bueno, hoja papel, donde van a poner, pongan, por favor, con buena letra, porque son ellos los que tienen que después hacer el volcado. Entonces, la clase de esta semana, hoja papel, ¿dónde? Ponen el nombre y apellido, el número de matrícula, no el de nombre y apellido, número de matrícula y firma. ¿Sí? ¿Estamos? Mariel, vamos a generar un formulario Google y lo vamos a poner en el aula. Los chicos van a ingresar ahí y... Ok. Para. Lo pasamos por los grupos. ¿Están todos en los grupos de WhatsApp? Sí. Bueno, se los pueden pasar. Se pasan entre ustedes y se aseguran. Ok, entonces, hoy la dan también por formulario. Ahora vamos a... Los chicos arman el formulario. La que está hablando es Pamela Orozco. Pamela era la responsable del grado hasta el año pasado. Ahora es la responsable de la maestría. Pero bueno, está Florencia Florencia López, que ella es la responsable de ustedes este año, de la organización de todas estas actividades. Bien, entonces, ¿yo tengo pasador ahí o...? No, ahí estamos pidiendo que te traigan el número para... Bueno, para pasar. ¿Alguna otra pregunta? Me faltó decir algo. Quienes no regularizan, promocionan y van a regularizar, la materia se rinde sin bolillero. Ustedes se sientan, empiezan a hablar de lo que quieren, y nosotros luego comenzamos a preguntarle, que puede ser sobre lo que empezaron a hablar o sobre alguna otra cosa vinculada, y así se va haciendo un examen conversado fundamentalmente sobre la base de la resolución de casos. Por supuesto que como por reglamentación tenemos que proporcionarle la posibilidad de que rindan con bolillero, quien quiere el instrumento de tortura del siglo XIX, que todavía está en las universidades, lo usa, sabrá. Nosotros preferimos evaluar de otra manera. O sea, estas reglas, ustedes sepan que esta es nuestra preferencia. Es lo que sugerimos, nos parece más acorde a una evaluación del siglo XXI. Que lo quiero usar, lo uso. ¿Está? Vos tenías una pregunta. La correlatividad para rendir no se necesita para los promocionales, pero para los que no promocionaron y regularizan, sí. ¿Por qué nosotros no podemos hacer la correlatividad para rendir? El año pasado yo quise hacer algo así. Entré al aula. Hay alguien que haya cursado el año pasado. Y pregunté, ¿cuántas personas están en condiciones de rendir esta materia por las correlatividades el 30 de noviembre? 4 personas. Era una ficción, entonces no tenía ningún sentido que yo proponga nada, porque las personas que estaban cursando no podían rendir en noviembre. Y lo que nosotros queremos como cátedra es que ustedes vengan, usen, no se escuchen, hagan las actividades del aula virtual, porque además nosotros, además de las evaluaciones, en el aula virtual les subimos ejercicios.
todos los ejercicios que armamos el año pasado para hacer los parciales, los vamos a usar este año para que ustedes se vayan ejercitando. Porque familia tiene mucho caso práctico. Y entonces ustedes van a tener la posibilidad de hacer esos ejercicios en el aula. Entonces vienen, usan, hacen los ejercicios. Van a la clase de consulta, que es virtual, los días jueves. Para todas las dudas que ustedes tienen, nosotros estamos disponibles. 1 hora para la clase de consulta, si lo quieren. Se conectan el día jueves, cada profesor tiene 1 hora, si hace falta más se verá. Y también los adscritos pueden fijar alguna clase de consulta, si ustedes tienen alguna duda para lo que es ir viendo, para todo lo que es el desarrollo del seguimiento de su cursado. Y se presentan al parcial y invocan las preguntas. No hay, las preguntas que estamos tratando de que no sean capciosas, de que sean directas. Es un ejercicio grande, es mucho esfuerzo para nosotros formar estas preguntas porque bueno, no queremos hacer trampa, pero nosotros no queremos trampa, tampoco queremos que ustedes hagan trampa, gracias. Entonces, este es un poco el objetivo. Entonces, queremos que aprueben, que promocionen. Tenemos altas expectativas. Estamos haciendo todo lo que podemos, ahora lo que el resta lo que dicen ustedes. Sí entiendo, o así lo he pensado, que ustedes para aprobar tienen que dedicarle estos 2 meses y medio de cursado a la materia. Pero se sacan un vagonazo el 5 de noviembre, que es el último día del 4 de noviembre, el día del último parcial. Entonces, vale la pena sacarse un vagonazo. No piensen que van a poder rendir todo, qué sé yo, cada uno sabrá, pero ir llevando parciales, rendir finales, probablemente no lo puedan hacer. Hay que ver una cuestión de prioridades. Sí. El material, ¿lo van a dar? El material está, primero, el libro base, cabecera, es el tratado de Marisa Herrera que está en el fotocopiador, el manual de Marisa Herrera que está. Sí, pero en juicio de eso, hay mucho material que nosotros hemos elaborado y que está todo subido en el aula virtual, que nosotros les vamos a ir habilitando a medida que demos cada clase para no abrumarlo. Entonces, en la clase de hoy van a ver que yo les voy a decir, tal tema lo estudias de acá, tal tema lo estudias de acá. ¿Está? ¿Está? Sí. Está la alumna. Sí. Le vamos a dar tenemos una alumna, como le decía, de Brasil, como éramos poco. Bienvenida, Kelly. Kelly, a Kelly la esperamos que venga algún día a visitarnos y de paso nos traiga alguna, ¿cómo se llama? Bombones, Kelly. Para compartir en este gran masa de estudiantes. Bueno, a Kelly también le vamos a ir tratando de darle alguna participación, pero hoy, Kelly, estamos ordenándonos, así que no sé dónde está la cámara. Ahí está la cámara. Estamos ordenándonos, así que tenemos paso. Bien, el año pasado tuvimos 9 peruanos, 9 estudiantes, y este año tenemos 3. Si estamos listos, entonces vamos a empezar yo en esto. No sé de quién es. ¿No te funciona? A ver, ahí está. Este power ya está subido al aula. ¿Está conectado? Ahí prendí el micrófono. Ahí prendí el micrófono. Conectado con el USB. Bueno, ¿Sí? ¿No te lo tomas, María? no me estaba tomando esto. Este power está subido al aula. Ustedes lo pueden revisar. De los PowerPoint no se escuchan, porque el Power es una herramienta para el profesor, pero hay una guía para ustedes de todo lo que vimos en clase. ¿Pueden? Ahí está. Hay ¿conocen a Tolstoy? ¿No? En Ana Karenina dijo una frase donde dijo: las familias felices son todas iguales. Las familias infelices lo son, cada una a su manera. Esto que está diciendo Tolstoy nos está dando la pauta de que nosotros, como abogados y abogadas, que vamos a intervenir en un conflicto familiar,
tenemos que saber que cada conflicto familiar es distinto. Y yo como abogado o abogada que voy a intervenir en ese conflicto, tengo que pensar qué solución le voy a dar a esa gente que está con un problema de familia que no puede ser reproducida o copiada de otro problema que tiene otra familia. Un ejemplo de esto. Esta mañana vino al estudio, yo empiezo la profesión. Los otros 3 profesores están del otro lado del mostrador. Hay 2 jueces, una camarista de la Cámara de Familia, un juez de familia y una asesora de niños, niñas y adolescentes. Tenemos para todos los gustos. Y yo, que los padres profesionales. ¿Por qué? Son los que resuelven los casos que yo les llevo para que digo, señor, a mi estudio, que tiene un problema de alimentos con sus hijos. Y me dice, doctora, yo quiero saber cuándo le tengo que pagar de cuota alimentaria. Ustedes saben que hay una obligación de los progenitores de pagar una cuota alimentaria para sostener a sus hijos. Porque a mí me dijeron que más o menos es el 20% Siempre vamos a del hacerlo sueldo. virtual y papel. ¿Y qué le respondí yo? Mire, señor, para saber cuánto usted le tiene que pagar de cuota alimentaria, yo No, necesito pero conocer cuando tengamos virtual, todo, va a ser virtual y absolutamente papel. todos los gastos de sus hijos, cuánto gana la mamá de los chicos, cuánto tiempo está con cada progenitor y cuánto gana usted y qué recursos tiene. Y eso, porque mi amigo que trabaja conmigo en la empresa le paga el 20. Puede suceder que ustedes tengan que pagar el 22, el 25, el 30 o el 15. Cada familia, cada historia es absolutamente distinta. Y esto es un poco lo que yo quería empezar para decirle. Para ejercer derecho de familia, yo tengo que conocer mucho los hechos, conocer el derecho y pensar. ¿Cuál puede llegar a ser la mejor respuesta para ese caso concreto? Bien, voy a seguir, si me lo permiten. ¿Hay alguno de los chicos ahí para darle? No, pero no te... ¿lo pudiste mover recién? Sí, pero se traba. No, para allá. Un asistente ahí que me ayude para cuando se trabe. Ahí. ¿Hacia dónde apuntamos? A que ustedes entiendan el error. ¿El planteado? No, vamos a ver. No, le damos otro. Ahí está, a ver. Bueno, esto es, ya lo acabamos de ver. Que quiero que vengan a clase, participen. Ahí está, dale de nuevo. ¿Qué nos proponemos? Los objetivos. Ponete para atrás. El anterior. ¿Qué nos proponemos? ¿Ustedes usaron todo constitucional? ¿Rindieron constitucional? Bueno, el derecho constitucional, convencional, es la fuente más importante que tiene el derecho de familia. No sé. Nosotros trabajamos mucho con personas en situación de vulnerabilidad. Niños, ¿Quién está a cargo de la llamada? abuelas y Sí, fue el abuelos, Esteban. personas con discapacidad, personas que tienen una cuestión de identidad de género diversa, Si no y todas iniciamos esas sesión, vos sos situaciones anfitriona. se plasman en nuestra materia. Y nuestra materia tiene muchas fuentes en el sistema de derechos humanos. Ya lo vamos a estudiar y es el objeto de hoy, pero bueno, esto, comprender la vinculación entre el derecho de familia y los derechos humanos es central para nosotros. Entonces, bien, ¿cómo te llamas? Abril, dame una manito, pásalo rápido esto, después lo leen. El programa como, volvete para atrás. El programa como guía. El programa tiene 3 grandes módulos. Un primer módulo que tiene las cuestiones generales y se llama Derecho Constitucional Convencional de Familia. ¿Saben quién es la gran mentora del Derecho Constitucional Convencional de Familia? Mira que es más. Porque ella vio que todo el derecho para resolver las cuestiones, los problemas que tiene la gente en su relación de familia, tenía que nutrirse de lo que dicen los tribunales de derechos humanos, ¿cuál, por ejemplo? La Corte Interamericana, ¿saben? La Corte Interamericana, ¿cierto? Bien. Y aplicar entonces la Convención Americana, la Convención de los Derechos del Niño. Y a partir de eso,
es que ella interpretó que nuestro Código Civil, ¿dónde están sus códigos civiles? Ahí en el celular, allá. Que nuestro Código Civil debía responder a eso. Y entonces, este es lo que dice el primer módulo. El segundo módulo del programa se ocupa de todas las relaciones entre adultos. Por ejemplo, matrimonio y los efectos del matrimonio. ¿Qué más? Uniones convivenciales y los efectos de las uniones convivenciales. ¿Tenés el link de la clase? El primer módulo se evalúa el 19 de agosto. El link El que está segundo conectado a módulo la... se evalúa en 2 etapas. La primera etapa, que se evalúa el 9 de septiembre, incluye matrimonio y uniones convivenciales, pero no régimen de bienes. La tercera etapa, que se evalúa el 30 de septiembre, incluye, el tercer parcial, que se incluye en el segundo módulo, se evalúa el 30 de septiembre e incluye el régimen de bienes. Entonces, el primer módulo tiene un parcial, el segundo módulo tiene 2, porque es muy sustancioso. Y el tercer módulo también tiene 2, y que está compuesto por las relaciones paterno-materno-filiales. Por ejemplo, alimentos, todo lo que deviene de la responsabilidad parental. Ahí estoy pidiendo. La responsabilidad parental es lo que antes se llamaba patria potestad. Entonces, las relaciones entre una persona y quiénes son su papá y su mamá. Alimentos, quién lo cuida, con quién vive. Eso es responsabilidad parental. ¿Qué más? Relaciones paterno-materno-filiares. Me dijo que dame Adopción, que implica un emplazamiento en un estado de hijo o de padre y madre adoptivo. Y otra cuestión que es la guardas, muy bien. ¿Y cómo se, igual cómo ingresemos, se determina de quién ingresemos es desde la una compu persona? igual, Por la ahora, filiación. para tener un poquito de La control. filiación, ustedes saben que puede ser en la Argentina de 2 maneras. ¿Cuáles? Por técnica de reproducción humana asistida, nuestra colega chilena, ¿dónde está la profe? Allá afuera, allá, veníamos hablando recién, ellos no tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener tan bien organizada la determinación de la filiación por técnica de reproducción. La tenemos. ¿Y qué más? Además, la filiación biológica, la que se determina por la sangre. Eso, todo ese contenido está integrando el módulo 3 y se evalúa en 2 exámenes. Uno en octubre, por la fecha, ustedes en el aula virtual lo tienen, el 21 de octubre, genialísimo, y el 5 de noviembre se evalúa la segunda parte. Entonces, eso, ustedes en el programa, la quinta parte, perdón, la segunda parte de ese módulo. Entonces, el programa ustedes tenganlo como guía, tengan esta concepción de la materia, de lo que se trata la materia que vamos a usar aquí todos juntos. Bien. La metodología de clase ya les estuve contando, la bibliografía ahí la tienen, Marisa Herrera como principal, hay alguna bibliografía que le vamos a ir señalando y todo lo que damos en clase. La evaluación ya se las conté y entonces hay que decidir cómo empezar. ¿Ven? Quiero ver la hora, 4 menos 4. No tengo una hora gorda, esta clase termina a las 5. El programa se lo abren, se lo pegotean adelante de la computadora, lo tienen o en su escritorio como guía o como seguimiento. La unidad 1 se llama Derecho de las Familias y Grupos Vulnerables. Me comí una S ahí. Y el contenido, que lo tienen ahí desarrollado, que lo tenemos que ver todo hoy, Derecho de las Familias y Derechos Humanos, el derecho a la vida familiar y la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos, algo de perspectivas de vulnerabilidad, género, niñez, vejez y discapacidad,
los principios constitucionales que sostienen nuestro derecho de familia. ¿Qué entendemos por familia hoy? ¿Qué tipo de familia tenemos? ¿Qué entendemos por derecho de las familias? ¿Qué es estado de familia? ¿Qué es acto jurídico familiar? ¿Y cuáles son las acciones de estado de familia? La primera parte es la más rica en cuanto a la novedad. La segunda es la más densa y aburrida, pero son conceptos que ustedes tienen que manejar. Pero como Podés densa y aburrida escribir también es un fácil de mensajito que se lo Bien. pasen a quienes no estén en Ahí el tienen, esa es una foto del libro del Manual de Derecho de Familia, cuya autora es Marisa Herrera. ¿Alguien lo lee? Venía, allá lo tengo. Eso es un libro. Marisa, cuando la escuchen, porque después van a venir y van a llenar el aula así como estamos, cuando la escuchen a Marisa, van a ver que ella habla mucho más rápido que yo. Es un genio, un bochazo total, y cuando escribe, parece que no la está escuchando. Es muy fácil lectura, porque es como que ella recoge todo lo que, con esa misma agilidad. Entonces, es como un cuentito que se va leyendo, por lo tanto, su libro es accesible, es largo. A veces hay temas que yo lo voy a decir, mire, no, esto no. Todo lo que es régimen patrimonial, yo ya les elaboré el material que quiero que se. Entonces, eso va a estar subido ahí. Son, digamos, bien concretos algunas cuestiones, que como es un tema muy importante y que voy a dar yo, ese material, pueden estudiar de Marisa, bárbaro, voy a aplaudir, pero si estudian del material que elaboramos en la cátedra, va a alcanzar y va a ser absolutamente fácil. Bien. Este tema del derecho de la familia y los derechos humanos comprende el derecho a la vida de las personas a la vida familiar. Bien, ¿me das una manito a abrir? Yo pregunto, ¿por qué ustedes se dieron cuenta que la materia se llama derecho de las familias? ¿Alguien se puso a pensar por qué? Hay varios tipos de familia. Como dice la compañera, todos los programas de estudio hablaban de derecho de familia, porque el derecho de familia estaba pensado para un único modelo de familia. La familia matrimonial, heterosexual, monogámica y generalmente nuclear. Ya les voy a explicar lo que significa todo esto. Eso, ustedes saben de qué año es nuestro derecho civil. Nuestro derecho civil, ¿en qué año? Es correcta la pregunta. ¿En qué año se reguló por primera vez el derecho civil en la Argentina? 1866. En aquel tiempo no había ninguna posibilidad de pensar en el pluralismo que planteó la compañía. Entonces, aquel derecho de familia que tuvo su origen en el siglo XIX, sufrió importantes modificaciones en el siglo XX. ¿Alguien conoce alguna modificación que haya tenido lugar, por ejemplo, con la ley de la 17711? El divorcio vino un poco después. La 17711 es de 1969. Ustedes van a decir, yo no tengo memoria para la fecha. Yo tampoco. Pero hay algunas cuestiones que sí tenemos que marcar como hijo. Dale. No sé por qué se fue. El reconocimiento de derechos de los hijos intramatrimoniales vino con la ley de patria potestad y filiación, que fue del 85. Pero, por ejemplo, la ley 17711, ¿saben qué incluyó? La del nombre es la 1848. Incluyó la posibilidad de que la gente se pueda separar, divorciar,
más que nada, no divorcio, pero separarse por presentación conjunta. Es decir, porque ya no quiero más vivir con vos, y vamos y le pedimos al juez, pero todavía no se podían volver a casar, por eso no había divorcio ninguna. O sea, durante el siglo pasado, hubo transformaciones. Ustedes saben que en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, una mujer casada no podía administrar sus bienes. Bueno, porque dependía de que se los administre el marido. Y tampoco pudo trabajar y organizar sus bienes hasta la década finalizada la década del 20. Hubo entonces muchas modificaciones que se fueron generando en el siglo pasado. Pero a comienzos de este año, de este siglo, perdonen, se produjo una gran transformación. Piensen, año 2010. Matrimonio igualitario. La ley de matrimonio igualitario. La ley de matrimonio igualitario implicó una enorme transformación que entonces ya quiebra con ¿qué concepto? El de la familia heterosexual. Y junto con ello, si yo puedo reconocer a dos personas, varones o mujeres, que tienen un matrimonio, junto con ello, ¿qué se empieza a transformar? La situación de los hijos, de la posibilidad de que dos varones o dos mujeres sean padres o comadres de un hijo, de un mismo niño. Aunque, por supuesto, entre ellos dos no pueden llevar adelante el acto biológico de la procreación. Entonces eso abre otra fuente, otra gran transformación. ¿Cómo les reconocemos a esta mujer? Mamá, que tiene una niña, pero que esa niña la tiene, porque han tenido un proyecto comarental con su pareja, con su cónyuge, también mujer, pero la tienen por una técnica de reproducción humana asistida. ¿Cómo le reconozco a esta niña, que es hija de las dos, esa posibilidad de ser hija de las dos? Y esto fue lo que produjo la enorme revolución copernicana que trajeron las técnicas de reproducción humana asistida, que permiten hoy decir que una persona nacida por técnica de reproducción humana asistida es hija no de quien puso el material genético, quien es el dueño del óvulo, el espermatozoide, sino que es hija de quien quiso ser su padre o madre. ¿Y saben cómo se llama eso? Voluntad procreacional. Y todo esto entonces implica que a partir de esto yo puedo tener familias muy diferentes. Ustedes saben que en Argentina hay muchos hogares donde hay una sola cabeza, mamá o papá. En la mayor parte de los casos, mujer. Eso no estaba protegido antes con el ordenamiento jurídico anterior. ¿Eso saben cómo se llama? Familia monoparental o monomarental, si quieren ustedes. Y eso también tenía que reconocerse acá en el Código Civil. Entonces nosotros, justamente, lo que tenemos es un tránsito de un derecho de familia que el propósito central era proteger a la familia frente al Estado y organizar la familia, cuyas normas principalmente eran de orden público, porque estaba en juego el interés del Estado en esa organización, a el día de hoy, donde nosotros tenemos un derecho de la persona a la vida familiar. A ver si alguien puede encontrar la diferencia entre una cosa y otra. ¿Cuál es la diferencia entre venir a decir yo tengo un derecho de familia, donde se protege el derecho de la familia, a decir yo tengo un derecho de la persona a la vida familiar? ¿Qué diferencia hay entre una hipótesis y la otra? Es exacto lo que está diciendo. ¿Cómo te llamas? Joaquín. Lo que dice Joaquín, en una se prioriza el grupo
porque el Estado se considera que tiene un interés en que ese grupo esté ahí controladito y atendido, y en otras se prioriza el derecho de la persona por sobre el grupo. El derecho de la persona ¿a qué? A vivir en familia. Y eso es el objetivo de nuestra materia, el derecho de la persona a vivir en familia. Esto es lo que regula el Código Civil y Comercial vigente. Abrir ahí está. ¿Y de dónde se abreva esta postura? Por supuesto que del artículo 1 del Código Civil y Comercial, que se lo sabrán las obligaciones, contratos reales, que nos habla de esta constitución. Y ahora vamos a ver por qué. Esta constitucionalización tiene no un invento nuestro. La Constitución argentina, ¿de qué año es la Constitución argentina vigente? O sea, nosotros tenemos la del siglo pasado, la del siglo XIX, que fue reformada en Santa Fe en el año 1994. ¿Qué produjo esa reforma? ¿Y cuál es la gran transformación? Exactamente como dice toda la banda que tenemos adelante. A partir de ese momento se reconoció con jerarquía constitucional una serie de instrumentos de derechos humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el techo de nuestro ordenamiento jurídico no es una constitución, un vértice, sino que hay muchas normas que están al mismo nivel. Por tanto, esas normas que están al mismo nivel dicen que si yo, jueza a juez o legislador, no atiendo eso que dicen estas normas que están al mismo nivel que la Constitución, estoy generando un acto inconstitucional, contrario a las convenciones o a la Constitución en sí. ¿Qué instrumentos son los que dan la base a nuestra materia? Que son los que se los tienen que saber porque esta pregunta. Parcial y final. Yo les dije que estamos muy preocupados por los grupos vulnerables. Entonces, ¿qué grupos vulnerables se atienden específicamente en nuestra materia? Tratando de la vulnerabilidad. ¿Qué produce una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad? Frente a una que no se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es el derecho fundamental que puede estar afectado? La igualdad. Entonces, lo que nosotros queremos poner el foco es en todas aquellas situaciones de grupos que están en una condición de inferioridad y que pueden ser víctimas de discriminación. Yo ahí se los puse por año del instrumento internacional, pero no quiere decir que hayan ingresado a nuestro derecho en ese orden. Y ahora se lo explico. En el año 1979 se sancionó un instrumento internacional que modificó la historia de las mujeres. ¿Cuál es? La Convención contra la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, que en las siglas en inglés se abrevia así, CEDAW. ¿La conocían? Ese instrumento prohíbe que los estados generen normas que discriminen a la mujer por su condición de mujer. Ese instrumento dio base, por ejemplo, a que en la Argentina se reforme el régimen de bienes en aquellas cuestiones donde se protegía, o también que se reforme, vamos a hacerlo más fácil, la responsabilidad parental. Antes, ¿quién ejercía? El padre. Y en el 85, con base en esta convención, eso se modificó y se pasó a lo que se llama patria potestad compartida, que seguramente ustedes lo habrán escuchado. Entonces, ¿y eso por qué? Porque la convención estaba dejando visible que en Argentina se discriminaba a las mujeres que no podían ejercer la responsabilidad parental con sus hijos. Entonces, el primer instrumento que hay que tener en cuenta es la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, que es la CEDAW. También, para evitar la discriminación de la mujer,
aparece una convención, ustedes la van a estudiar cuando vean violencia de género, que lo van a ver mañana o el lunes, no me acuerdo bien, y la ley de protección contra la violencia de género, tiene una convención que se llama Convención de Belén do Pará. ¿Por qué se llama así? Porque fue suscrita ahí. Mientras que la CEDAW es una convención de Naciones Unidas, la convención de Belén do Pará es una convención americana. O sea, en un ámbito distinto. Las de Naciones Unidas son universales. La americana es, por supuesto, la que América. Esa convención de Belén do Pará es del año 1994. Esa convención es la que, digamos, es el instrumento más potente que existe en la Argentina para luchar contra la violencia contra la mujer. Nosotros en Mendoza tenemos, yo diría que el 50% del trabajo de los tribunales, de los jueces y juezas de familia mendocinos, tienen que resolver denuncias de violencia de género. Entonces, este es un tema que nosotros lo estudiamos y lo tomamos dentro de la examen. Ustedes tienen que conocer. Pero tienen que conocer que todo el régimen actual se funda en esa forma. Segundo, en el año 1989, ¿qué se elaboró? Esa se la tienen que conocer, la Convención de los Derechos del Niño. Esa Convención de los Derechos del Niño es muy importante, y es la que primero impactó en el ordenamiento interno, más fuerte, porque enseguida los tribunales y los jueces empezaron a preocupar porque esa Convención de los Derechos del Niño esté reflejada en nuestras normas internas. Ahí yo les puse puntitos suspensivos, y esto lo van a saber cuando tengan que responder el parcial solo. ¿Qué otro instrumento es fundamental para proteger los derechos de las niñeces? La Convención Americana. La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué saben de la Convención Americana? No se lo duerman, por favor. ¿Qué saben? No, el interés superior es de la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes estudiaron constitucional. Convención Americana de Derechos Humanos. Fue sancionada, o se la conoce también como Pacto de San José de Costa Rica. ¿Escucharon hablar de una vez? Por favor. Dice la compañera ahí el ordenamiento jurídico que determina la responsabilidad internacional de los estados en América si no cumplen ciertas reglas. ¿Y cuáles son? Porque establece una serie de principios. Uno de estos principios es la protección de la familia. Pero otro principio fundamental es el que está centrado en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se abrevia CA. Convención Americana de CAD. El artículo 19 establece que los niños, niñas y adolescentes tienen un plus de protección porque son personas en desarrollo. Entonces, el grupo vulnerable, mujer, está protegido por el artículo, por la Convención, la CEDAW, la Convención contra la Eliminación por la Discriminación de la Mujer, y por la Convención Belén do Pará. El grupo niñez está protegido por la Convención de los Derechos del Niño, más el artículo 19 de la Convención Americana. La Convención Americana, ambas, ¿cuál de ellas tiene rango constitucional? Pacto de San José. El Pacto de San José es la Convención Americana. ¿Ustedes lo conocen como Pacto de San José? Es lo mismo, es sinónimo. El Pacto de San José tiene rango constitucional. ¿La Convención de los Derechos del Niño no? Las dos tienen rango constitucional. Las dos están iluminando todo el tiempo el derecho de la niñez y las relaciones público-paterno-filiales que se establecen en nuestro derecho de la familia. ¿Está? Presta atención a eso. Después tenemos dos grupos vulnerables más, que son
atendido fundamentalmente en este siglo. ¿Cuál? Las personas con discapacidad, que ustedes allí tienen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, y esa también es una convención universal, que es de Naciones Unidas. ¿Habían escuchado nombrar alguna vez? ¿Chicos? Sí. Ok. No, si me dicen que no lo asumo, ¿eh? No, pero quiero saber cuánto tengo que profundizar. Esa convención lo que protege a las personas con discapacidad. El derecho de las familias protege especialmente a las personas con discapacidad. Y tiene todo un trámite específico para determinar cuándo y cuánto una persona con discapacidad debe ser asistida por el derecho. Y el último grupo vulnerable que entró es el derecho de la vejez. El derecho de la vejez, que prácticamente no estaba atendido por nuestro ordenamiento jurídico, viene a impactarnos a partir del año 2015 con la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos para las Personas Mayores. No hay una convención universal en este sentido. Es solo la Convención Interamericana. Entonces, repasemos. Mujeres, género, fundamentalmente la CEDAW y Belén do Pará. Niñeces, Convención de los Derechos del Niño y artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica. Discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 2015, vejez, la Convención Interamericana de Protección de las Personas Adultas Mayores. Esto nos está iluminando. ¿Junto con qué cosa nos está iluminando toda esta plataforma? Ay, uy, se me decía, como Debe estar trabada la tecla, ¿no? a ver, no, volver. No, para atrás, perfecto. Pero te funciona. Como en el puntero. Volver hasta donde dice los estándares. Bueno. Ahí está. Ahora bien, además de todo esto, ustedes tienen que saber, también tienen que saber que la Corte Interamericana, ¿dónde está la Corte Interamericana? ¿Dónde tiene su sede? Una de las sedes. En Costa Rica. En San José de Costa Rica, que también donde fue el Papa. Es una oficina chiquitita. Uno parece que piensa que podría ser un edificio así muy grande. No, un edificio chiquito, modesto. Esa corte es digamos, el Tribunal de Derechos Humanos que todo el tiempo nos está bajando líneas a los estados y ha elaborado una serie de principios que nosotros llamamos estándares de la Corte, que son, me parece que soy yo la que... Estás apretando. Claro, que a través de sentencias. Y lo que dicen estas sentencias, yo les puse aquí, solamente las que están más cerca nuestro, pensé, que son estas 5. En estas 5 sentencias, 4 de ellas condenaron a la Argentina, 3 de ellas condenaron a la Argentina, una condenaron a Chile y la otra a Costa Rica. Y esas 5, ustedes se las tienen que conocer. Las vamos a ir viendo, dándole vueltas a la manija para que ustedes les vaya quedando, pero en todas ellas trataron temas que condicionan cómo tenemos que interpretar el derecho de la familia vigente en la Argentina. Están ahí por orden temporal. Atala Rifo contra Chile es una decisión donde se condena a Chile, como bien decía la compañera acá, ¿cómo le digo? Cintia, como bien decía Cintia, porque justamente por la aplicación de la Convención Americana, se condenó a Chile porque violó, discriminó a una mamá que era de la misma, me parece que es de Valdivia también, ¿no? Karen Atala, del mismo lugar de nuestra profesora visitante, porque ella le quitaron la custodia de sus hijas por ser lesbiana. ¿Conocían el caso? Bueno, algunos sí, otros no. Esta sentencia es muy importante porque dice se prohíbe discriminar por razones de orientación sexual. Esa sentencia se llama Atala, Karen Atala, Rifo de la niña,
Ataque Rifo, contra Chile. 3 hijas, que le quitaron la tenencia por esta cuestión. La segunda que les puse ahí es el caso Fornerón contra Argentina. Ahí nos tiraron las orejas a nosotros. Porque se trató de un caso donde se condenó a nuestro país por una adopción irregular. El señor Fornerón era el papá de una nena que se llamaba Milagros, se llama Milagros. La mamá, la mujer que dio a luz a esta nena, no la quería criar y puso en marcha todo un mecanismo para entregársela a una familia, esta gente era de Rosario, para entregársela a una familia de Buenos Aires para que la críe la niña y darla así en adopción. Todo muy turbio, todo muy turbio. El señor Fornerón dijo, no, según la que yo la crío. Fue, le dio el apellido, esto quiere decir, la reconoció, y empezó a luchar para que le devuelvan a Milagros, cosa que nunca consiguió. Milagros nació en el año 2000, hoy tiene 24 años, y ellos se han visto 2 veces en la vida. En la Corte Interamericana condenó a la Argentina por violación ¿a qué? ¿Al derecho a la familia? No, al derecho a la vida familiar de este señor Fornerón. Milagros no fue nunca considerada víctima, porque bueno, ella no era la que estaba planteándose allí. ¿Y qué dijo? ¿Qué había dicho el gobierno argentino? Le había dicho, miren, nosotros preferimos una familia ordenadita, no la familia llevada. Una nena va a ser mejor criada por un matrimonio racional y no por un hombre solo. Y entonces dijo, no, miren, están discriminando por familia monomarental. Ñácate condenó a la Argentina un papelón internacional. Vinculada con Fornerón, la última que yo ahí he planteado, se llama María y Mariano versus Argentina. ¿Alguien conoce esta sentencia? Es una sentencia que salió del año pasado, donde también nos condenaron, y es por otra adopción irregular que se otorgó también en Rosario. Acá, María, la mamá, tenía 13 años cuando se queda embarazada. Y la fuerzan a dar a su niño en adopción. La engañan. Ella todo el tiempo dice que no quería darlo en adopción y medio como que entre el tribunal, la que la tenía que defender, la defensora de niños y demás, la engañan y se avanza con un proceso de adopción de su hijo Mariano. María empieza a pelear porque le reintegren a este niño. No se ha logrado el reintegro, pero la Corte volvió a condenar a Argentina por esta situación. Entonces verán que estos temas nos condicionan a nosotros como profesionales del derecho. Vayan a hacer ustedes un nuevo derecho de familia. Yo sé que muchos de ustedes estaban pensando, mal, esto que está planteando la doctora ni loco, yo quiero comercial, quiero societar. Estoy segura que muchos de ustedes no van a dedicarse a fondo el derecho de familia, pero sí tienen que saber el derecho de familia, porque seguro que si viene un socio de una sociedad, está casado, tiene hijos, tiene un hijo adoptivo, o sea, siempre hay que vincular. El derecho de las familias está siempre vinculado al derecho de las asignatura. Así que es por eso que estos temas también hay que conocerlos. Fulán contra Argentina es un caso donde se condenó a la Argentina también por un adolescente, por un daño. Sebastián Fulán era un adolescente que jugando en un predio del colegio se cayó y se provocó un accidente y una lesión que lo dejó con una discapacidad permanente. Y se inicia el juicio de daños contra el Estado, porque era un predio del ejército, creo que era un colegio militar. ¿Quién me está apuntando? Vos me estás apuntando. Bien. Con esta proceso inicia el juicio de daños. Yo creo que el accidente fue en el 90. El juicio de daños termina como en el 2000. Y después todavía una vez que termina el juicio de daños y no tiene sentencia, empieza la militancia para cobrar, porque empezaron a chicanearle, dicho en términos bien jurídicos, el pago y intentando aplicar quitas y demás. Entonces, Sebastián Fulán y su familia
van a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana condena a la Argentina porque no estaban cumpliendo con la protección de que Sebastián Fulán y el mandato de proteger a las personas con discapacidad y pagarles lo que correspondía como forma de indemnización por el daño sufrido. Entonces, esta también es una sentencia importante. Y la última, que es Artavia Murillo, en realidad Artavia es anterior. Este es un caso donde se condena a Costa Rica porque no se le aseguraba a las personas que viven en Costa Rica el derecho al acceso a una técnica de reproducción humana asistida para poder tener, cumplir su proyecto de parentalidad y tener hijos o hijas por una técnica de reproducción humana asistida. ¿Ustedes saben si en Argentina las personas tienen garantizado el acceso a una técnica de reproducción humana asistida? Yo, por ejemplo, bueno, ya no me da, pero estaría de edad y quiero tener un niño o niña y no puedo procrear porque tengo algún problema de salud o porque estoy casada con otra mujer. ¿Hay algo que me garantice el acceso a que una clínica o un hospital me cubra, que mi obra social me dé esa prestación? Hay una ley especial que es del año 2003, por eso digo, Artavia es del año 2012, pero creo que Artavia es de diciembre del año 2012 y esa fecha es la fecha de revisión de la sentencia. Es del año 2012 en realidad la sentencia primaria. En el año 2013 en Argentina se sanciona una ley que se llama Ley Integral de Cobertura de las Técnicas de Reproducción Humana. ¿Qué quiere decir con garantizar el acceso? Garantizar quiere decir que una persona, ustedes van a ver que hay distintos tipos de técnicas. Hay algunas que son de baja complejidad y otras que son de alta complejidad. Las de baja complejidad son baratas. Las de alta complejidad, por ejemplo, una inseminación artificial con una inyección, ¿no? Es decir, una inseminación artificial. Esa es más barata porque directamente se insemina la mujer en su cuerpo y no tiene tanto costo. Esas hay garantizada una determinada cantidad por año. La obra social te la tiene que cubrir. Y si no te la cubre, pues se plantea un amparo y la obligan a la obra social a cubrir. Las de alta complejidad, que por ejemplo, cuando implica una fecundación extracorpórea, que es el típico caso de la fecundación, ¿no? En una probeta, esto dicho de una manera bien vulgar, esas que son más caras, hay menos cantidad de prestaciones, pero se lo tienen que asegurar. Y si no se asegura, pues entonces hay que demandar a la obra social para que cumpla lo que dice. Esa ley la vamos a estudiar. Sí. Pero bueno, todo esto es lo que está condicionando nuestro derecho argentino. ¿Y qué más? También, por supuesto, ¿ustedes saben las que son las opiniones consultivas? Bien, una opinión consultiva es la otra forma que tiene la Corte Interamericana para bajar líneas. Hay dos opiniones consultivas que son fundamentales que ustedes también tienen que conocer. La convención, la opinión consultiva 24, que es del año 2017, que es la de la identidad de género, que prohíbe discriminar por razones de identidad de género. Ustedes conocen que en la Argentina tenemos una ley que protege la identidad de género, ¿no es cierto? Bueno, esta convención, esta opinión consultiva, cita la ley argentina. Dice que ya avanzaban esta ley. Pero viene de la Corte, o sea, acá el proceso fue al revés. En Argentina se sancionó esa ley y la Corte tomó esa ley de Argentina para decir todos los países de América deberían seguir el ejemplo de Argentina. En un punto. Y otra opinión consultiva muy importante es la opinión consultiva del número 17 del año 2002, que es la que establece en qué consiste la protección que se debe dar a los niños y adolescentes en Argentina, en América, y que explica bien qué significa lo del interés superior de los niños y adolescentes, que acá algo se dijo. Entonces, todos estos instrumentos que yo les he contado, las convenciones, los fallos de la Corte y las opiniones consultivas son la base o el techo, digamos, del ordenamiento
y ustedes tienen que saber que el derecho de familia no vino en el plato volador y se asentó en el Código Civil que ustedes tienen, sino que vino de ahí. De ahí son las grandes transformaciones del derecho de familia. Entonces nosotros decimos siempre que el estudiar el derecho de familia, miren, no se estudia, no se ejerce, no se aplica. Mira, no solo el Código Civil Comercial. Se aplica desde este lugar. Este es el paradigma. Por eso hablamos, por eso yo me he tomado media hora para hablar de lo que significa el derecho constitucional convencional. ¿Y cuáles son los estándares que ustedes tienen que, por favor, tener presentes? Primero, la Corte dice que la Convención Americana no protege un único modelo de familia, sino que protege todo lo que la gente quiera elegir. Lo dicen Formerón, lo dicen María Mariano, lo dicen Artavia Murillo, lo dicen Natalia Rifo. Somos libres de elegir el modelo de familia que queremos tener y de allí el Estado tiene la obligación de asegurarle y de brindarle protección a todos. El segundo estándar es que, si ustedes ven los tratados, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿alguien sabe de qué año es? Yo creo que es más temprano. ¿Están conmigo? ¿De qué año es el Pacto de San José de Costa Rica? Es el primero de todos. 1969. Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana, que son sinónimos, es de 1969. Este pacto habla de matrimonio igualitario. En 1969. No. Habla de marido y mujer. Y sería contrario al pacto. Habla de la protección igualitaria de todos los que integran la familia. Venir a plantear el matrimonio igualitario, ¿sería contrario a ese pacto? No, porque lo que dice la Corte Interamericana es que todo lo que dicen los tratados tenemos que interpretarlo teniendo en cuenta que el momento en que se elaboró había una realidad totalmente distinta, pero lo que quiere proteger es a las personas y a su dignidad. Esto es lo que significa que la interpretación de los tratados no debe ser originalista, sino que debe ser dinámica. Entonces, el primer estándar que vimos es derecho a la vida familiar. Segundo, los tratados deben interpretarse de una manera no estática, sino dinámica. Tercero, lo que les acabo de decir, los derechos de los niños son un plus. La opinión consultiva lo dice, también lo dice el artículo 19 de la Convención Americana, lo dice la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños y niñas, atención aquí, que nosotros en Argentina, las personas que tienen menos de 18 años, no las llamamos menores. En todo caso, podemos decir menor de edad. ¿Cómo lo llamamos? Adolescentes si tienen entre 13 y 18. Y niños o niñas si tienen menos de 13. No menores. Porque menor es un término despectivo. ¿Menor en relación con qué? Con un mayor que ejerce poder. Entonces, esto es una pauta de esta consideración de los niños como sujetos de derechos que tienen son sujetos de derechos, como sujetos de derechos tienen los mismos derechos que todos ustedes, que nosotros, pero además, porque son personas en desarrollo, y entonces hay que cuidarlos. Hay que asegurarles la buena alimentación, hay que asegurarles una vida libre de violencia, hay que asegurarles la educación, hay que asegurarles la salud. Entonces, este vendría a ser el tercer estándar que yo les acabo de plantear. El cuarto estándar es, bueno, a ver, los conceptos de interés superior, autonomía progresiva y vida familiar, los van a ver ustedes más adelante, no se preocupen porque esto no se lo vamos a explicar. ¿Cuál es el cuarto estándar? Entonces dijimos, primer estándar, vida familiar.
Interpretación originalista. Protección de los niños, un plus. Cuarto estándar, justicia rápida. Factor tiempo. ¿Saben qué le contestaba el Estado entrerriano, que fue el caso de Formerón, a la Corte cuando le dijo, ¿cómo puede ser que hace 5 años yo me esté golpeando las puertas para poder ver a su hija y todavía no la puede ver? Los tribunales le contestaron que ellos tenían demasiado trabajo y que tenían muchas pilas de expedientes arriba de la mesa y no podían ocuparse de todo. ¿Y qué dijo la Corte? Esa no es una excusa de ninguna manera, de darle vergüenza. Hay una obligación de resolver los temas, sobre todo los temas vinculados con personas vulnerables, por ejemplo, niños, rápido. ¿No? Ok. Este factor tiempo es fundamental. Y el último estándar, que yo creo que ustedes tienen que conocer, es que los jueces y juezas están obligados a aplicar la perspectiva de género al momento de resolver. ¿Qué es la perspectiva de género? ¿La escucharon? ¿No me reconocen? Tener en cuenta, dice, las condiciones particulares de la persona. ¿Alguno de ustedes escuchó la ley Micaela? Entender que las mujeres mismas, que aquí no nacen con algo conocido, que las mujeres posicionan la sociedad de una manera determinada. Dice la compañera, es entender la condición de las mujeres producto de pautas culturales. Y que producto de pautas culturales, de estereotipos culturales, las mujeres muchas veces somos discriminadas por ser mujeres. Y entonces, entender esto implica que cuando tengamos que analizar un caso, no podemos dejar de tener en cuenta esto. Por ejemplo, si hay un papá que no paga alimentos, no porque no puede, sino que lo hace para torturar a la mamá que tenga que trabajar el triple para poder sostener a sus hijos y, y sufrir privaciones, esto es considerado una situación de violencia económica en contra de la mujer. Esto, es decir, hay que mirar siempre partiendo de que la mujer tradicionalmente ha sido discriminada en todas las sociedades y que desde ese lugar no quiere decir darle la razón a la mujer siempre, no. Quiere decir, ver si en este caso que yo tengo que resolver, esta precondición, estos estereotipos sociales, están incidiendo, están determinando una condición de discriminación. Eso lo dijo la Corte Internacional. Y eso ha hecho que todos nuestros tribunales digan, todos los jueces tenemos obligación de resolver con perspectiva de género. Y también está vinculado con la ley Micaela, que obliga a todo el mundo a capacitarse. Levanten la mano quienes nunca habían escuchado hablar de la ley Micaela. Bueno, la minoría. Porque la ley Micaela ha tenido mucha difusión. Entonces, si hay mucha más gente que nunca ha escuchado hablar, sería como muy preocupante, ¿no? Porque ustedes saben que esto viene el Estado argentino desde hace bastante tiempo tratando de trabajar sobre ello. Y esto es muy importante porque saben que la familia suele ser el ámbito más privilegiado de consolidación de los estereotipos. Ahí la Mafalda le dice a la mamá, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Piensen ustedes, y vamos a ir viendo a lo largo del dictado de la materia, cómo a veces, sin darnos cuenta, los estereotipos se van reforzando en la misma casa. Cuando una nueva pareja de un hombre se pone de acuerdo con el hombre para estafar a la mujer en los gananciales, eso sonará, ¿no? Es decir, no ponemos la casa a nombre de él porque está casado todavía. Esto de circunstancias que se van generando internamente, o que a veces para hacer tretas o ocultar o sacar bienes gananciales, se arman negocios con la hermana, con la mamá del señor, o con el escribano. ¿Esto que les estoy diciendo les suena? Bueno, esto sucede también internamente en la familia, y es ahí donde nace.
Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos y que ustedes, que van a ser abogados y abogadas, asuman esta problemática también para poder asesorar, trabajar dentro de los marcos que nos fijó la Convención Americana. Bien. Entonces ahora vamos a ver, hasta esto es el punto de partida de nuestra materia. Todo este punto de partida se recogió en el Código Civil y Comercial. Hay un libro que se llama Derecho de la Familia en el Código Civil y Comercial. En realidad hay un libro segundo que se llama Relaciones Familiares. Relaciones de familia, ¿no? Relaciones de familia. Debió llamarse Relaciones de la Familia o algo así, pero bueno, se llama así. Tener algo útil. Los principios constitucionales convencionales, dale, sí, avanzamos, que están en la base de los derechos de familia, son estos tres. Eso lo tienen que estudiar de Marisa Rey. Ella lo explica bien. La igualdad real, la autonomía personal y la solidaridad familiar. Estos tres son los principios que vienen, por supuesto, de las convenciones. ¿Y qué significa? ¿Qué igualdad es la que nos preocupa? ¿La igualdad, esto de decir que todas las personas son iguales ante la ley? Por supuesto, pero no es la que atiende específicamente el derecho de la familia. Es la que dice que cuando yo tengo a una persona en una situación de inferioridad, tengo que empoderarla. Tengo que darle un plus de protección. Un ejemplo de ello es de la protección de la igualdad real. Es, por ejemplo, un derecho nuevo que trae el código que se llama compensación económica. Una mujer que producto de la vida matrimonial ha sufrido un perjuicio porque se quedó cuidando a los hijos, mientras que su marido avanzó en su profesión, escaló posiciones y hoy tiene un sueldo y ella no tiene nada, solo tiene los niños que la aman, que tiene un vínculo fantástico, pero no, esto no le representa un peso para sostenerse, puede pedir una compensación económica. Y esto se basa en esta búsqueda de que esta mujer pueda ser autónoma y no tenga que depender económicamente del marido. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es la autonomía personal. El segundo principio es la autonomía personal. ¿La gente puede divorciarse hoy? Puede divorciarse, tiene que probar que el otro le fue infiel. De la misma manera que la gente va a casarse cuando quiere, se puede divorciar sin necesidad de probar nada. Eso es una reivindicación de su libertad, autonomía. Y la solidaridad familiar tiene una mirada más asistencial. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una persona más vulnerable, además de empoderarlo para asegurar la igualdad real, también tengo que pensar a veces en otros, como por ejemplo la fijación de alimentos. Que no es que buscan sí como tal autonomía, sino estar presente siempre para sostener algo. Esos son los principios que lo pueden estudiar de Marisa, pero digamos de una manera simple así explicada. También, por supuesto, la dignidad de la persona humana como centro. A ver, me das un dedo. La tutela judicial efectiva, el derecho procesal y la protección de las personas vulnerables. El derecho de las familias me dice quién es hijo de quién es padre de quién, cuáles son los efectos del matrimonio, qué pasa con las uniones convivenciales. Pero también tiene un título específico, que es el 8º, donde se ocupa de asegurar ciertas garantías procesales. Les pregunto a ustedes constitucionalistas, el Código Civil, ¿puede incorporar normas procesales en un Código Civil? En principio, la regla es que no. Escuché a alguien muy inteligente que dijo, la regla sería que no. Pero el derecho a la familia lo incorpora. Porque sigue la doctrina de la Corte cuando dice que puede el Código Civil incorporar reglas procesales cuando están destinadas a asegurar derechos mínimos. Y esto es lo que está destinado a asegurar estos derechos mínimos, asegurar que todas las personas que viven en la Argentina accedan a un proceso que les asegure estos derechos que vamos a estudiar nosotros. Y entonces,
Esto es lo que compone en sí el contenido del derecho de la familia. Sigamos, avancemos un poquito más. Hoy decimos que, ¿qué es la familia? ¿Qué son las familias? ¿Alguien puede dar un concepto? No. Tengo un concepto. Vamos a aventurarnos en una posibilidad. Acá ella dice un proyecto de bien común, allá dice una vinculación, aunque no necesariamente sea la sangre, afectiva. Eso es lo que se resalta. La familia es un fenómeno cultural. No siempre a lo largo de la historia se las ha definido de la misma manera. Por ejemplo, fíjense qué profe que estaba la mañana. familia tradicional, como yo les dije al comienzo, era una familia Hasta el que se power basaba de en ella. matrimonio. Incluso matrimonio religioso era el comienzo, no existía ni matrimonio civil. ¿Ustedes saben eso? Bueno, matrimonio. Con el poder del padre, que no solo tenía poder sobre los hijos, sino también sobre la mujer. Basada fundamentalmente en el patrimonio, porque el objetivo de la familia era obtener recursos para sostener a las personas. Entonces, estaba muy preocupada por lo patrimonial. Piensen ustedes, cuando vayan a escuchar sucesiones, que en definitiva la sucesión hoy se ordena sobre la base de los vínculos existentes en la familia, cómo se van a ir transmitiendo el patrimonio. Entonces, este es un poco el objetivo, generar un patrimonio para que se sostengan las personas. Estas familias hoy sí, bien, pero además de esa familia, y el típico caso de Beinal, otra, papá cocinando, mamá tiene que hacer la tarea, familia de dos varones, familia de una mujer sola, familia de una mujer, todos y no familia como lo mencionaba. ¿Cuál es el objetivo central de la familia hoy? ¿Vale? El concepto de familia, dice esto, está alrededor de María Herrera, presenta una transformación, Chicas, presenta una transformación sustancial en atención a los nuevos escenarios sociales en que esta institución se ubica y compone. Ya no se encuentra integrada exclusivamente por parientes y cónyuges, por tanto vinculada a las relaciones consanguíneas y al matrimonio. Se contemplan otras formas de relaciones humanas donde los miembros que la integran se vinculan y se unen por razón de afecto, como decía la compañera atrás, de respeto, de convivencia y de solidaridad. Y si yo tendría que definir hoy a la familia, yo diría que es el ámbito para la protección, dado la afectividad, para la protección del desarrollo del plan de vida de las personas que la integran, que puede estar asentada en vínculos jurídicos o no, porque por ejemplo, entre dos personas que conviven, no un vínculo jurídico, no. Ellos son cuatro. Sin embargo, está destinada a eso y es su familia. Yo tengo una familia integrada por dos personas que conviven. ¿Integran una familia? El otro día vi un señor y me dice, era con su pareja, y me dice, queremos formar una familia. Hace 5 años que vivimos juntos y queremos formar una familia. Perdón, ustedes forman una familia, se van a ampliar en cuanto a pero dos personas integran una familia también. Bien. Conceptos fundamentales para los últimos minutos de esta clase. ¿Qué tienen que saber? Pasármelo. Esto lo ven en María Herrera. Primero, el derecho de la familia, tradicionalmente llamado derecho de familia, y había como dos posturas. Y una primera postura que decía que el derecho de familia integraba el orden público, por lo tanto era
de derecho público y otra que decía, no, son relaciones básicamente de la vida de las personas, por tanto de derecho privado. Hay una cuestión intermedia, que es un poco. Hoy es una materia de derecho privado institucionalizada, entonces lo que ha resultado que de alguna manera la cultura viva. ¿Cuál es el contenido de la materia? El contenido de la materia avanza, digamos, el derecho de las familias avanza. El matrimonio, el régimen de bienes del matrimonio, las uniones convivenciales y otro más. Esa es la primera opción, por eso yo les dije, todos estos temas son bloqueos atentos porque se evalúan cortos y se vamos para adelante. En las relaciones paterno-materno-filiales tenemos el título 5 que abarca afiliación, la adopción, la responsabilidad parental y el título 6 los procesos de familia. El título 8. Todo ese es el contenido. Cuando las personas que vengan a clase, vengan con sus fondos, un enorme promoción de materia, pero tampoco, vengan a clase, es obligatorio. Cuando ustedes se sientan en la mesa y no ven el código, ahí están todas las normas. Yo tengo pero a la mesa del examen yo me siento con código. ¿Qué código? El código civil y comercial y el código procesal de Mendoza. Lo tengo que tener en la mano. Ya, por supuesto que haberlo abierto mucho antes para estudiarlo, pero nosotros no nos interesa la memoria, sino que ustedes tengan la herramienta para poder resolver los casos que le vamos a examinar. Esta herramienta está en el título segundo. ¿De qué artículo? El artículo 401 y el 723 que es el último. Ahí están distribuidos todos los temas que nosotros vamos a estudiar. Bien, digamos. Otro contenido, el contenido de una materia de derecho privado constitucionalizado. Su contenido tiene parte de relaciones productivas y parte de relaciones interiores. ¿Qué son los derechos subjetivos familiares? Son facultades otorgadas a las personas para proteger sus intereses legítimos derivados que surgen de las relaciones jurídicas laborales. Y tienen dos clasificaciones. Una, se clasifican en función del interés propio o ajeno. Ejemplo, una mamá que pide alimentos para alimentar a su hijo o a sus hijos, o a los abuelos paternos. Esa posibilidad de pedir alimentos es un derecho subjetivo familiar que ella ejerce para sí, no, para un tercero. Ese es el ejemplo. En cambio, una mujer casada que pide alimentos para sí, ejerce un derecho subjetivo familiar por pedir alimentos a quien demanda a su cónyuge, que es aquella persona que va a tener que pagarle, pero lo ejerce para sí. Esto lo hace en interés propio. ¿Se entiende la diferencia? En función del contenido pueden ser derechos personales, derechos patrimoniales o derechos civiles. Derechos personales, por ejemplo, una persona que no tiene desplazamiento filial, que no tiene papá, que lo haya reconocido, y que figura en la acta de nacimiento solo con apellido de su mamá, y quiere demandar a su papá que venga y que esa persona sea emplazada para tener la filiación paterna. Eso es un derecho subjetivo familiar, la posibilidad de accionar para tener ese emplazamiento paterno personal. No tiene que estar patrimonial. Ese es un ejemplo de un derecho subjetivo familiar de carácter personal. En cambio, puede ser patrimonial cuando, por ejemplo, dos personas que viven en una unión convivencial compraron una casa, pusieron plata de los dos, pero la casa figura solo el nombre del varón. ¿La mujer puede hacer algo para
reclamar el dinero que puso? Sí, una demanda. Esa facultad de demandarle que le devuelva el dinero que ella puso es un derecho legítimo familiar de carácter patrimonial. Y después hay derechos mixtos, donde fue un poco mixto. Los alimentos son un caso de derecho mixto, porque trata de proteger a la persona que no se muere de hambre, pero se expresa de qué manera. Una situación. Bien. Bueno, bien. Tenemos que ver dos conceptos más, que ya estoy sobre la hora. No, me quedan de mí. Sí. La próxima clase, como hoy perdimos media hora, no, otro concepto que ustedes tienen que conocer. Entonces, ¿entendieron? Allá. ¿Me están preguntando algo? Otro concepto que ustedes tienen que conocer, entonces ya vimos cuál es el contenido del derecho de la familia, qué son los derechos subjetivos familiares, qué es el Estado de la familia. A cada persona, dice la doctrina, le corresponde un estado de familia que se determina por los vínculos que lo unen con estas personas, con las otras personas que le quedan. Yo tengo un niño que tiene dos papás. Este niño tiene un estado de familia de hijo, y las dos personas tienen un estado de familia de padres de su niño. Este estado de familia se considera un atributo de la personalidad. Todos niños tienen estudiaron los atributos de la personalidad, estudiaron el estado de familia. Hijo, padre, cónyuge, persona soltera, persona divorciada, son todas situaciones propias del estado de familia que se caracteriza por ser único. Bueno, todas estas características pasan en el libro, pero es universal, es mi condición de hija, mi condición de madre, respecto de mi familia, es todo el mundo nunca va a cambiar. Yo voy a seguir lo que es su madre y ella va a seguir siendo su madre. Entonces es universal, es sostenible, es inherente a la persona, es invisible, imprescriptible, no se puede ceder, no se puede transmitir. Estas son las características fundamentales del estado de familia. Está pasado. Ahora bien, el estado de familia es lo que me define entonces en el lugar que tengo dentro de la familia. En cambio, el concepto del título del estado de familia es, ahí aparece una palabra importante, técnica, que se refiere al emplazamiento que una persona tiene en un estado de familia que puede oponer a los demás. ¿Y qué es eso? Yo me caso, yo soy joven, pero ¿cómo me emplacé en el lugar de joven? ¿Con el matrimonio? ¿Con la celebración del acto matrimonial? Sí, el título material es la celebración del acto matrimonial. El título formal, ¿cuál sería? El acta de matrimonio. Cuando yo tuve una hija, la condición, ¿no? El estado es que mi madre viene a la hija. El título material me lo dio el parto. El título formal, ¿qué es lo que le da? El acta de nacimiento de los niños. Esto, así explicado como con manzana, ustedes lo tienen que estudiar y pueden ampliarlo del video. Hay un concepto nuevo que se llama confesión de Estado, que hoy la confesión de Estado está como revitalizada por un valor que se le da a la sociabilidad. Aunque no haya un vínculo jurídico como tal, hay personas a las que se les reconoce derechos. Por ejemplo, ¿saben lo que es padre afín? O hijo afín? ¿Qué es? Son los hijos de la pareja, de la nueva pareja, que dan lugar a lo que llamamos familia ensamblada. Bueno, hay más vinculación familiar. Y sin embargo, hay una concepción de estado de hijo, porque realmente son tratados como hijos. Ese es el concepto de posesión de Estado.
Y vamos que terminamos con el último concepto, que es de acto jurídico familiar. Este concepto de acto jurídico familiar implica, son todos aquellos actos que tienen por fin crear, constituir relaciones jurídicas familiares o modificación de la extinción. Estos actos jurídicos familiares son, por ejemplo, bueno, yo me voy a casar, el matrimonio es un acto jurídico familiar, constituyo el estado de divorcio. Yo me voy a divorciar, se constituye el estado de divorciado también a través de un acto jurídico familiar. Esto no son hay clasificaciones, por ejemplo, hay actos unilaterales. Yo voy a reconocer a un hijo, no necesito que el hijo se reconozca. Es unilateral. En cambio, para casarme, sí necesito que se dos el acto unilateral. Vean ustedes esas diferentes clasificaciones en los actos de divorcio. Y el último tema, pasame por favor, Abril, son las acciones del Estado. Ven ustedes, el último temita, digamos, de esta unidad, se requiere que son los acciones del Estado. Por ejemplo, la posibilidad de pedir que un hombre que no hubiera reconocido sea casado con los padres. Esa es una acción de Estado para el emplazamiento civil. ¿A dónde se ejerce? En un juzgado ante los tribunales. Esta es la acción de Estado. O, por ejemplo, yo soy una persona que me ha reconocido, pero no mi papá. Otra acción, como dice acá la compañera, es la de no solamente la que me quiero ubicar como hijo de tal, sino la que me quiero correr porque no soy hijo de tal persona. Y entonces, en este caso, la acción es la acción de desplazamiento y impugnación de la ley. Estas acciones reúnen estos caracteres. Son irrenunciables, son imprescriptibles, son inherentes a la persona y tienen un plazo de caducidad general que trae un plazo por el cual se puede. Ok. Terminamos la unidad. Esto está diciendo lo mismo que acabo de decir. Ahí tienen los artículos del Código Civil. Se me vayan todavía, por favor, si quiero hacer la rumba. En los artículos del Código Civil, donde ya habla de las acciones de Estado de familia, 7.2, 7.3, los leen, por favor, pasarle a abrir el delito. Las que qué tribunales van a ir, bueno, son todos los tienen ustedes, establece también las reglas de competencia donde voy a ejercer esa acción de Estado. El familiograma lo vamos a ver más adelante, todavía puedo porque nos daba tiempo para que se lo explique, no se preocupen, y pasame la última. Y acá es donde está el problema. Dice la Mafalda, la vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. La materia es preciosa, la posibilidad de que en el ataque de bajón de encima es real, pero hay que cumplir de su parte. Entonces, vamos a ver cómo ordenamos contenido de la manera de pero estos temas, la primera parte que yo di, por favor, la leen Marisa, el libro de Marisa Herrera, la material de clase está claro. Si asistieron a esta clase y escucharon, van a probar el parcial punto por punto, los 7 puntos que tienen, digamos, la parte que le corresponde a esta unidad, estoy segura de. Así que nos vemos, chicos, el 13. Yo los veo mañana viene es a las 17:45. Cambió. Yo los veo el día de la jornada. Quiero que hable igual que hoy, Ahora vamos a